Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace más de 2 décadas, pero que todavía me persigue. Fue una noche aterradora en la que enfrenté algo que no puedo explicar. Mientras escuchan mi historia, me gustaría que intenten darle sentido. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Comencemos y no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video si es de su agrado. Esto sucedió en el año 2000. Recuerdo perfectamente esa época, porque fue un periodo lleno de cambios. Me había separado hacía un año, y aunque tenía 35 años, sentía que estaba comenzando una nueva vida. Conocí a varias personas en ese tiempo, pero María fue especial. Tenía 21 años, era morena, con un cabello largo que parecía caer como una cascada y unos ojos que siempre brillaban con vitalidad. La conocí por internet, en un chat, algo que en aquel entonces era novedoso, aunque empezaba a ser algo habitual. Nuestra conexión fue casi instantánea. A pesar de la diferencia de edad, la química surgió entre nosotros. Era una persona sensible y muy inteligente. En poco tiempo éramos novios y, aunque vivíamos a 30 kilómetros de distancia, nos las arreglábamos para vernos seguido. Aquella noche, como muchas otras, estábamos hablando por teléfono después de haber pasado el día juntos. Yo estaba acostado en mi cama, en mi pequeño apartamento. Mi habitación era sencilla, la cama estaba contra la pared, a mi izquierda una ventana con persianas bajadas, y frente a los pies de la cama, la puerta que daba al pasillo. Mientras hablábamos, sentí algo extraño. Fue como si un frío recorriera mi cuerpo, a pesar de que la noche era cálida. ¿Estás bien?, preguntó María al notar que mi tono de voz había cambiado. No lo sé, tengo una sensación rara, como si algo no estuviera bien, le respondí, intentando parecer calmado. De repente, las persianas de la ventana comenzaron a moverse violentamente, como si un viento fuerte las golpeara desde fuera. El sonido era tan fuerte que se sentía como un golpeteo rítmico, metálico. ¿Qué fue eso?, preguntó María, alarmada. Las persianas se están moviendo como si hubiera un vendaval, pero aquí no hay viento. Hoy hizo sol todo el día. El miedo empezó a instalarse en mí. Entonces, María dijo algo que me dejó helado. Es increíble, porque aquí, en mi habitación, también pasó lo mismo. Las persianas se movieron hace un momento, como si algo las golpeara. Su voz tenía un matiz de incredulidad y miedo. La casualidad de escuchar el mismo ruido, el mismo golpeteo, no podía ser tal. Tenía que haber algo más y los dos lo sabíamos. Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, algo cambió en el ambiente. No era solo frío. Era como si el aire se volviera denso, pesado, imposible de ignorar. Sentí que no estaba solo. Hay algo aquí, María. No sé qué es, pero lo siento. Ella comenzó a ponerse nerviosa, y su voz temblaba mientras me decía: por favor, sal de ahí. Vete a otro lugar. No te quedes en esa casa. Pero no podía moverme. Algo dentro de mí me decía que cualquier movimiento solo empeoraría las cosas. De repente, en mi mente apareció una imagen. Era como si pudiera ver sin mirar, una figura femenina, alta, delgada, con una túnica blanca, estaba al final del pasillo, justo junto a la puerta principal. Le conté a María lo que estaba viendo, y ella gritó: por favor, no te quedes ahí, sal de la casa ahora mismo. Me levanté de la cama con las piernas temblando y me acerqué a la puerta. Pegando el oído, intenté escuchar algo, cualquier sonido que confirmara que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero lo único que oía era el silencio. Un silencio opresivo. Cuando me alejé un poco de la puerta, vi que una luz tenue comenzaba a filtrarse por debajo de ella. Era una luz blanca, fría, que parecía moverse como si fuera un reflejo de agua en constante ondulación. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta un poco, lo suficiente para asomar la cabeza. Y, allí estaba.
Una mujer alta, de cabello negro y larguísimo, con una túnica blanca que parecía flotar en el aire. Su rostro estaba inclinado hacia el suelo, pero todo en ella emanaba una sensación de vacío y desolación. María seguía en el teléfono, gritando que no me moviera, que cerrara la puerta, pero no podía hacer nada. Era como si mis pies estuvieran anclados al suelo. De repente, la mujer levantó la cabeza con un movimiento brusco. Sus ojos eran pozos negros, sin vida. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y una sonrisa deformada se dibujó en su boca. El terror me dominó. Cerré la puerta de golpe y salté a la cama, cubriéndome con las mantas como si eso pudiera protegerme. Pero no cerré la puerta por completo, y desde mi posición podía ver la luz del pasillo aumentando de intensidad. Fueron unos minutos eternos, llenos de tensión y sobre todo de miedo. Mucho miedo. No tenía escapatoria. Querría haber salido corriendo, escapar de la casa y salir a la calle, pero ella se interponía entre mí y la puerta de la casa. Durante unos instantes, todo parecía permanecer igual, pero en un instante, percibí que la mujer empezaba a moverse. No la veía, pero por algún extraño sentido, percibía que empezaba a caminar. Sentía perfectamente cómo avanzaba por el pasillo. La luz aumentaba su intensidad y se acercaba a la puerta. En apenas unos segundos, sentí que ya estaba a punto de pasar delante de la puerta. Y así fue. Vi cómo la figura pasó frente a la puerta, deslizándose en silencio. Fueron apenas un par de segundos, aterradores, inhumanos. Yo estaba petrificado, pero giré instintivamente mi cabeza para verla desaparecer. En una décima de segundo, sentí un ligero alivio, porque parecía que no estaba interesada en mí y que seguiría su camino por el pasillo, pero antes de desaparecer al resto de la casa, giró la cabeza hacia mí una vez más. Esa sonrisa, nunca la olvidaré. Fue un instante, apenas unas décimas de segundo en los que sus ojos y los míos conectaron directamente y en los que esa sonrisa se clavó en mi interior para el resto de mi vida. Los siguientes minutos fueron espeluznantes. No sabía qué hacer y solo la voz de María al otro lado del teléfono me tranquilizaba. Tranquilo, tranquilo. Todo pasó. Se ha ido, no te preocupes. Me decía María. Finalmente, la luz se desvaneció, y con ella, la presencia. Todo quedó en calma. Esa noche, hablé con María durante horas. Tratamos de buscarle sentido a lo que había pasado, pero ninguna de nuestras teorías parecía tener lógica. ¿Por qué las persianas se movieron en ambas casas al mismo tiempo? ¿Qué era esa figura? ¿Por qué me miró de esa forma? Nos quedamos dormidos al amanecer, pero el miedo no desapareció por completo. Desde entonces, siempre me he preguntado si lo que vi era real o si fue algo más, un reflejo de mi mente, una señal, o tal vez algo que nunca podré comprender. Las siguientes noches fueron de una gran tensión. El temor a una nueva aparición me sobrecogía. Pero afortunadamente para mí nunca más volvió a suceder. Tardé un tiempo en volver a dormir en mi cama. Lo hacía en el sofá del salón. Pero como digo, nunca más volví a sentir ni ver nada. Siempre he sido una persona sensata y muy cabal. Jamás he creído en estas cosas, pero esa noche todo cambió para mí y mi forma de ver y entender a otras personas con experiencias similares. Intenté buscar una lógica a lo sucedido. Pero no hallé ninguna respuesta. El edificio era nuevo, nunca nadie había vivido allí y hacía apenas un par de años, el lugar donde ahora estaba no era más que un prado sin nada especial. Esta fue mi experiencia. Hasta hoy, no he vuelto a vivir algo similar, pero esa noche marcó mi vida para siempre. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen que fue lo que ocurrió? ¿Coincidencia? ¿Algo sobrenatural? Déjenme sus teorías en los comentarios. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para más relatos de misterio y terror. Nos vemos en el próximo video.